Excelente día tengan todos ustedes que nos acompañan en esta modalidad con la inteligencia artificial. Vamos a abrir un espacio interesantísimo hoy en Smart Media Group a través de Smart Mind. Consideraciones y siempre atrayendo el conocimiento, pero sobre todo a personalidades de altísimo nivel. Que mejor un gran amigo, un gran hermano que me acompaña el día de hoy por una agenda muy especial que se está teniendo, pero además un gran representante en el tema del diseño urbano, la planificación, y hay un tema que nos une muy importante, que es el tema de ciudades inteligentes. Un camino que ha tenido que recorrer, importantísimo, no solamente en el continente americano, también en la parte europea, y qué mejor, mi hermano Santiago Caprio, que les pueda explicar, que nos pueda presentar, que nos pueda definir un poco de tu trayectoria, querido. ¿Cómo es, cómo la vives, cómo es esta parte de tu conceptualización, principio de vida, tu desarrollo, por qué la arquitectura, hoy por qué las ciudades inteligentes? Bueno, primero, gracias por la invitación y un caluroso y sentido saludo para toda la audiencia. Fue una decisión muy vocacional, fue una decisión que tenía que ver, yo empecé estudiando diseño en las ramas del diseño y siempre fue más el compromiso con la población, con las necesidades reales. Y es así que de una cosa surgió la otra y se acumularon carreras de especialización, maestría, doctorados, pero siempre la sed de aprender de los hechos, de los lugares vividos, del sano paso del tiempo en nuestras ciudades y tratar de entender la ciudad como urbs, como civitas, como polis, es decir, no solamente como elemento construido, sino también como espacio vivido, porque eso también es uno de los enclaves para entender las diferencias que podemos hacer en emprendimientos y en grandes proyectos que tienen que ver con las TICs, que tienen que ver con todo el entramado de la vida digital, que no es más ni menos que un reflejo de cómo somos. Entonces, es por eso que es muy importante diferenciar y subrayar todo aquello que es la ciudad vivida, que es la ciudad bien entendida, que es aquella persona que pasa por un lugar y lo reconoce, este lugar que tiene que ver con esos pasos de la infancia, ese lugar que uno llega y no lo reconoce porque tantas cosas cambiaron y de repente ya no se siente tan parte. Es ese perfume de los veranos, esa ciudad inmaterial. Entonces, cuando logramos entender que el civitas, es decir, la ciudad vivida, todo aquel sistema antropizado por el hombre, empezamos a entender las diferencias de nuestros matices, pero también nuestra riqueza cultural y la importancia que tiene mantener viva la identidad. Porque cuando esto no es suficientemente claro, aunque uno apoye toda la tecnología disponible, puede llegar a confundir de alguna manera y por supuesto que convertirse en muy buenos servicios, pero con el pasar del tiempo no se perciba un sano bienestar, medio estar. Es decir, se adquieran y se tenga probablemente una mayor diversidad y una muy colorida cantidad de bienes, pero al final, no digo que un vacío, pero no mejor que antes. Entonces, cuando entendemos bien esto, nos estamos acercando a esta, que es mucho más que la suma del URSS y el civitas, que es la polis, sino que es esa ciudad donde es tan buena la urbana, la periurbana, la perirural y la rural. Entonces, cuando entendemos de esta manera nuestra raza, nuestros pueblos, también leído entre líneas, tanto si es por una compañía, por un servicio, por una nueva unidad de negocios o por una acción que se desarrolla muy bien en un lugar y se cree o se pretende que sea bien utilizada o exportada en otra ciudad, es bien importante analizar este tipo de cosas para que sea además más rentable, pero sobre todo que estemos devolviendo algo de todo aquello que recibimos. Entonces, un poco esto es lo que hay como por detrás, ¿no? De la vida profesional, de la compañía, de lo académico y bueno, de roles como este que compartimos
como expertos de ciudades inteligentes centradas en las personas. Correctamente. Hay una parte muy importante que desarrolla Santiago, además de la forma de cómo propicia el conocimiento, tiene una variable importantísima. Eres parte también académico, el cual comparto esta posición de generar un conocimiento en el aula, llevarlo hacia diferentes mentes que viven también en distintos polos, en distintos nodos, que comparten una vida cotidianamente y que con ellos se genera la ciudad. Otra circunstancia importantísima es todo este bagaje que has realizado en El Salvador. Pareciera que hace unos años, propiamente hablar del país era completamente distinto de lo que se está viviendo hoy. Me parece importantísimo que se pueda también mencionar en este espacio que para muchos es innovador. Smart Minds se crea como un diálogo en principio para llevar conocimiento a diferentes mentes y poder aterrizar situaciones que converjan con proyectos y desarrollar más comunidad. Y la idea en este caso y el ejemplo que me gustaría que pudieras abordar es cómo vives esta etapa en El Salvador. Hay una fuerte inercia de tu parte como amigo, como consejero del propio presidente, del propio Nayib Bukele, y que hoy se están materializando proyectos importantísimos. No hay nada que me guste más que los desafíos. Y si esos desafíos son en nuestras tierras, en América Central, en América del Sur, yo siento que está todo por hacer. Y una de las cosas que más me enamoró del proyecto cuando nada de esto era plausible, era la profunda convicción y la determinación, que son muy importantes para defender un proyecto aún en circunstancias delicadas. Entonces, cuando yo entendí que además a mí me encanta la liga también de los países pequeños, no solo trabajé en China o en países grandes donde los problemas o la gestión de los problemas es completamente diferente, es que yo creo mucho en las pequeñas realidades, porque todo comienza en casa. Y estas cosas también inspiran y hay muchas más realidades pequeñas que realidades grandes. Entonces, si todos pudiéramos atender más, por ejemplo, los problemas, hace poquito nombré lo periurbano o lo perirural, que son las periferias, si en realidad destináramos toda nuestra energía y todo una gran parte de nuestra economía a estas cosas que no brillan tanto, o a lo rural, pero no solamente entendido como la forma en la que se monetiza el territorio. Yo al mar lo puedo ver como un bien de consumo, yo al territorio en términos agropecuarios o agroforestales lo puedo ver también en estos términos, pero tratar de entender que el impacto que tenemos cuando nos abocamos a pequeñas realidades es mucho mayor en el mundo de lo que parece. Y esas voces son las que muchas veces suenan menos. Y estos temas a mí me tocan de cerca. Me tocan de cerca porque cuando yo trabajé muchos años en Suiza, me dedicaba en Suiza a ser experto de calidad de vida y de planificación en un país, en un pequeño país también, hablando de pequeños países en donde parece que ya está todo hecho en términos de calidad de vida y no hay mucho por hacer. Y las realidades pequeñas tienen también ciertas dificultades, que por algo siempre son pequeñas. Entonces hay como enclaves, ¿no? que son muy, muy interesantes. Y el desafío, y ya esto hace unos casi 5 años que estoy haciendo base en El Salvador, tiene que ver con el diseño de una nación, con el desarrollo y el diseño de una nación. Es decir, no solamente proyectos urbanísticos, proyectos urbanos, proyectos arquitectónicos, sino también los contenidos. Le hace el contenedor, pero también los contenidos, porque es muy importante la forma en la que son vividos los espacios, porque todos aprendemos de experiencias positivas o negativas. Entonces, aquello vivencial, lo experiencial, no lo digo yo, lo dicen una enorme y colorida pincelada de autores,
es probablemente lo más significativo que tiene nuestra vida. Entonces dedicarnos también, y lo hacemos a esto desde Uffizi, que es mi pequeña compañía, que bueno, que además de trabajar en El Salvador, trabaja en otros países y para otras ciudades, es tratar de entender de esta forma el sano desarrollo, como si fuera el ir caminando como por el lado bueno de la montaña. Y esto también es riquísimo porque, bueno, hace que de cosas nazcan cosas, y te topás con personas de bien, y trabajás con personas que apreciás, y los proyectos son mucho más y así se generan muy, muy buenos y fructíferos resultados. Y todo esto que te cuento es algo que vos respirás hoy en la calle, en la vía pública de El Salvador. Nos pasa hemos proyectado más de holgados 4,5 millones de metros cuadrados en 2 años y una infinidad de proyectos, y los más bonitos o de los más significativos son esos espacios que quizás son microintervenciones, pero las personas están y las personas vuelven, o los ves festejando ahí un cumpleaños, y me ha pasado de un día de estar y se largó en la época lluviosa una gran tormenta, y la gente en vez de irse se quedó, porque eran ávidos no solo de espacios públicos de calidad, de este tipo de sociabilización en un país en donde durante muchísimos años estuvo con un enorme tormento que es, creo yo, imposible de entender, excepto para quien tuvo la desdicha de vivirlo, que es ese grado de inseguridad, en donde mataban de una manera, bueno, ustedes conocen también la historia. Entonces, estas cosas que empiezan a suceder en la sociedad salvadoreña y ser parte de esta transformación, de este cambio, es muy interesante también para todo el equipo de trabajo. El equipo de trabajo somos unos entre 27 y 30 expertos de todas las familias del diseño, no solamente de arquitectura y de planificación, sino también de, antropología, sociología, economía, y con diferentes enfoques, porque son profesionales de diferentes lugares del mundo, que tienen una formación de base, pero también una experiencia distinta, que son necesarias para una nueva realidad. Para una realidad que no sea solamente el mejorar, como en muchos lugares los desarrollos se han convertido en la prosperidad económica, pero este desarrollo tiene un nuevo nacimiento, y un nuevo nacimiento en un mundo que es distinto. Entonces eso también es una experiencia muy enriquecedora para todos los internos de la compañía de Uffizi, y también se ve el reflejo en los proyectos, ¿no? Que son todos distintos, y no importa si son grandes o chiquitos o pequeños, son todos importantes, y se disfruta mucho el acompañar a un pueblo que se merecía esto. Y si hay una cosa que a mí me gusta mucho y surgió en una entrevista del 2023, es que ahora el salvadoreño está orgulloso de ser salvadoreño. Y probablemente durante muchos años, especialmente para quienes tuvieron que emigrar y trabajaban de las actividades que sean con tal de preservar su pellejo y el de su familia, y si los confundían con alguien de otra nacionalidad, quizás no lo desmentían, porque preferían pasar desapercibido con tal de no ser identificados con todo eso de lo que El Salvador era sinónimo. Entonces, este tipo de cosas que son muy significativas en términos de población, de constructo, y ser parte, ¿no?, de esta nueva realidad, que hay tanto por hacer, es un hermoso desafío. Coincido plenamente. Creo que el gran paradigma de una nación está en darles una identidad.
la gran acción política también a través de lo privado. Esas dos acciones, pública y privada, van de la mano de poder construir sociedades resilientes, sociedades fuertes. Creo que no hay ninguna nación que pueda aguantar tantos años, ¿no?, sobrellagados, sometidos y sobre todo trabajando en el miedo. Hoy creo que el trabajo que se desarrolla en la planificación, no solamente global, sino en el contexto social, de recuperar el tejido social, hace y crea voluntades de identidad. Me parece importantísimo que cuando empiezas a generar este tipo de variables, donde en principio lo que se transmitió, lo que fue inducido, fue un valor pervertido, de miedo, de condiciones que no prosperaban a que el ciudadano, el propio salvadoreño, se sintiera orgulloso de la tierra que lo vio nacer. Hoy viene esta transformación que va mucho de la mano con la parte generacional y la aceleración misma del uso también de la propia tecnología, la eficiencia hoy en día, del acercamiento que tenemos a la población en mecanismos de llevar esto como una solución específica. Principio, económica. Segundo, va de la mano la seguridad. Eso principalmente en cualquier nación, el cambio de paradigma al sentirse seguro un ser humano en un lugar empieza a prosperar, empieza a florecer. Porque el campo emocional principalmente va de la mano del estadio interno. ¿Cómo me siento? ¿Quién soy? ¿Cómo me reconozco? ¿Cómo puedo negociar, desdoblar hacia mi zona, mi parte más íntima, mi familia, la casa? Y con ello empezar a desarrollar la polis, ¿no?, la sociedad, que como rebaño social, siempre vamos integrados por el valor que nos van enseñando, con el valor que vamos desarrollando y cómo lo aplicamos hoy en día. Me parece extraordinario todo el trabajo que han estado desarrollando, además de felicitarte y ser totalmente acreedor y testigo, ¿no?, en un momento también que el planeta está viviendo de diferencias, de divisiones, ¿no?, de mucha inquietud. Tener este tipo de acciones directamente desde una nación habla específicamente de qué hacer, cómo marcar la pauta, aún siendo una nación pequeña. Yo lo pondría en un contexto de que no hay un pueblo pequeño, ¿no? Existen mentes pequeñas. Y cuando empiezas a caminar con gigantes, como que estás trabajando, como esta estructura propia de la administración pública hoy en El Salvador, demuestra la calidad de un ser humano y la inteligencia de cómo llevar esto a un campo de integración de población. Como bien lo decimos en la arquitectura, ¿no?, es una de las bellas artes en la cual tiene que provocar armonía, es que conjuntar ritmos, escalas, proporciones, llevar esto a una metodología que sea reflejada y vivida en un espacio público. Y con eso se pueda vivir también la parte interna, la parte privada. Y esto conlleva muchas cosas y creo que sería importantísimo abordarlas. La planeación que estás llevando y la que has hecho durante muchos años de tu vida no solamente va a ser el reflejo de El Salvador, va a haber una cadena, una columna vertebral que creo que se va a propiciar en América Latina. Y esto va muy de la mano con lo que nos unió en este camino, en este trayecto profesional, que es la construcción de estas guías de desarrollo de las ciudades inteligentes centradas en las personas. A mí me gustaría que pudiéramos abordar este tema sin matices y como es, ¿no?, directamente, creo que como somos. Dejar a un lado a veces esta variable de ser una personalidad, ¿no?, específica, cumpliendo una función específica, a ser humano. Este es el espacio, creo que importante, por eso lo creamos así, como una situación de hablar desde la parte más humana y con ello conectar. Yo creo, y a reserva de lo que tú puedas abordar sobre el tema de las guías, creo que viene un cambio de paradigma importantísimo. Dios nos escuche. Yo estoy convencido que el cambio ya comenzó. El cambio ya comenzó, ya empezó a dar señales. Y te tomo la palabra con esto de que no hay naciones chicas. Yo muchas veces cuando tenía conversaciones antes de contratar a alguna de las personas, y tenía que presentar a El Salvador a personas que no conocían El Salvador, que para mí era algo muy interesante porque yo quería ese Canva en blanco, y quería personas que no estén contaminadas, y es que les decía, es un país muy pobre, parece un país muy pobre, pero tiene un sueño,
y esto cambia completamente las cosas. Entonces, lo aparente, lo material puede llegar a ser considerado así, pero cuando uno realmente tiene un sueño y además tiene determinación, bueno, las cosas suceden. Y este creo que es el camino de América Latina, de las personas. Estoy convencido, por eso yo también hace unos años renuncié a mi trabajo en Suiza, del que me han muchos criticado por deshacerme de algo tan difícil de conseguir o de lograr, pero yo estaba convencido que en Latinoamérica estaba todo por hacer y era el momento de empezar a que esos frutos empiecen a darse. Esto yo creo que en pequeñas realidades, especialmente la tecnología, lo que nos permite es activarlo parcialmente. No es que hay que apoyar todo como si fuera el mobiliario de una sala, todo nuevo. No, al contrario, hay que empezar a tratar de entender, en primer lugar, los matices y, sobre todo, pensando en América Latina, no pensándolo desde otro que a veces nos pasa, desde otras realidades, como el caso de cuando hacemos la tarea para Europa, es muy importante partir de las necesidades reales. Vos parecía que estabas citando a Abraham Maslow hace unos minutos, pero partir de las necesidades reales que tienen nuestros pueblos, nuestra localidad, o sea, ¿qué es la del agua? ¿Qué es la de...? Tengo un caso en un proyecto del SER en donde el activo más importante es la ola. Y para que esa ola, es una ola muy importante para los campeonatos internacionales, además de para la práctica, además, y parece un caso anecdótico, es que esa ola se da en determinados periodos. Y uno de los factores muy importantes para que esa ola la construcción de una ola y cómo nace una ola es muy interesante y yo lo aprendí a lo largo de al menos un año y medio de estudiarlo. Y es que hay un río que baja y ese río con mucho volumen es el que pasa por debajo y es el que levanta la ola a una cierta distancia de la costa. Entonces, cuando uno empieza a entender una necesidad o cuando empieza a entender un asset, un activo que tenés en el territorio y vos tratás de poner todo el soporte tecnológico para que eso no se te escape. No hace solamente un buen control ambiental de ese río hacia arriba, porque si no lo normal podría ser que se haga un muy buen, llamémoslo, desarrollo económico y que cada vez el lugar sea más poblado y que la gente, por naturaleza, en sus propios compartos o terrenos utilice el agua. Pero sin saberlo, sin darse cuenta que eso perjudica algo que perjudica a todos. Entonces, cuestiones que pueden ser necesidades o cuestiones como esta, que pueden ser, si se te escapa esto, se te va el gran atractor y nos escapamos de la atractividad y de la piel que puede tener una localidad que está en el mapa del ser. Entonces, yo siento que las líneas guías llegaron justamente por esta sana presión. Yo desde 2011, una de las primeras tareas que hice con Smart Cities fue participar junto con otros expertos del primer protocolo de ciudades inteligentes. Se eligieron 2 ciudades en aquel momento, fue California y Barcelona. Un trabajo que duró mucho tiempo y que nos ayudó a tratar de entender, bueno, cada maestrito con su librito, quiero decir, todos conocedores o expertos del tema, entonces era muy difícil acordar, pero tratamos de asociar todos los bemoles, todas las características que tenían que tener en términos de la nueva anatomía de la ciudad. Una cosa es pensar la ciudad ex novo y otra cosa es con la gente funcionando y con los problemas que no van a cambiar. Entonces, todos estos años, estos 15 años de ciudades inteligentes o de mal llamadas ciudades inteligentes, porque no nos olvidemos que la inteligencia es una virtud, y esto no puede ser algo solamente de la ciudad matérica, que es como muchas veces se ha vendido. La ciudad inteligente era cambiar a LED, era una simple racionalización energética que está muy bien, pero el día que seas ciudad inteligente, ¿cómo te vas a llamar si solamente hiciste
una parte de la eficiencia energética. Cuando realmente te conviertas en eso, te va a quedar chico el nombre. Entonces, estoy diciendo cómo entraron muchas ciudades, no las estoy juzgando. Digo, menos mal que comenzaron, pero también estaba pasando, y vos lo citaste en un momento. Es esta importancia que tiene entre la compañía y el Estado. Y como esto era una gran inversión de parte de las compañías, también fue una fuerte apuesta para tratar de incentivar probablemente más de la cuenta, haciendo creer que con algunos artilugios digitales enlazados con o sin Smart Grid, pudiera la ciudad ser o tender a la autogestión. Cuando en realidad todos esos fracasos no hacen otra cosa que dar en la Asamblea General de Naciones Unidas, porque se viene trabajando con las Smart Cities centradas en las personas hace unos 5 años, pero se venía proponiendo a la Asamblea General, hacen falta líneas guías centradas en las personas, y la votación no era del todo favorable. Entonces, cuando el tema ya se había expuesto lo suficiente, pero también habían sido tanta la acumulación de pequeños fracasos, que son para las ciudades, que son para las compañías, sobre todo son para las personas, es que a partir de ese momento baja el umbral y se le da este arco temporal a este grupo de 31 expertos de los que participamos, y yo creo que, bueno, ya está habiendo muy buenos reflejos de parte de algunas naciones que están dando una gran valoración sobre este trabajo. Con eso solo no comemos, ¿sí? Es decir, yo muchas veces a mis alumnos les digo, bueno, pero con todo esto que les conté, no se hace tampoco una casa, ¿sí? Ahora hay que implementarlo, hay que tratar de entender cuáles son por dónde comenzar, y cada realidad, cada ciudad, cada departamento, cada ayuntamiento, cada gobierno, tratar de entender, bueno, no solamente empecemos por la digitalización de archivos, por tratar de bajar la cantidad de papel que tenemos, sino también esto nos va a ayudar a tener una gestión mayor, una transparencia mayor. Podemos sumarle blockchain y ya no podemos a un expediente sacarle 3 hojas y ponerle otras 4, y sobre todo también entender cuáles son los filtros para que algunas cosas puedan ser comunicadas o puedan ser consultadas por la población directamente, indirectamente, en el momento, o que prescriban solas y que se abran solas, ¿cierto? O sea, hay un montón de cosas a las que todo esto nos tiene que ayudar para un nuevo mindset, ¿no? Pero no tenemos que olvidarnos ni de dónde venimos ni quiénes somos, porque si no vamos a, sin querer, copiar algo creyendo que es algo perfecto, cuando cada uno de nosotros tiene un guante para una mano, ¿sí? Entonces yo coincido completamente con vos. Este es un gran momento, y además Sudamérica y Centroamérica tienen o Hispanoamérica tiene una gran virtud sobre otros. En mi experiencia de haber trabajado con muchas realidades en el mundo, es muy dinámica, tiene todavía valores interpersonales, familiares, genuinos, los sigue necesitando. No es que una persona, aunque pueda tener un peor sueldo, va a vivir y después va a volver, porque va a sentir que ya lo hizo eso. O sea, ese tipo de cosas son muy importantes para el mundo que viene. Entonces, es muy importante en este momento tratar de entender por dónde comenzar, es decir, cómo hacer una implementación. Una implementación soft. Yo siempre digo que la revolución no será televisada, con lo que uno puede hacer diferentes tipos de pilotos, y también colaborarnos para equivocarnos menos, ¿no? Para tener más ojos, para tener más mentes, para tener más almas, yo uso en mi equipo mucho el 10º hombre, ¿no? Que es como una técnica para tratar de que alguien esté en contra, voluntariamente en contra, como que quiera boicotear, como que trate de,
Bueno, pues son diferentes modelos que vamos utilizando para tratar de equivocarnos lo menos posible, porque no queremos que esto recaiga en el ciudadano a pie, que es al final la persona que más nos importa, porque es un cliente, porque es un familiar, porque es una persona que, si el pueblo es resiliente, cuando haya un problema ambiental, un problema de lo que sea, uno se va a ayudar a otro. Si a alguien le faltaba una taza de harina o una taza de azúcar, le golpeaba la puerta y se la daban, y si llega a pasar algo delicado, alguien sabe dónde está el vecino y cómo se llama. Entonces, este tipo de cosas suceden todavía en Hispanoamérica. Este tipo de cosas no suceden, lamentablemente, en el resto del mundo, y nosotros estamos convencidos que de otra manera no se puede estar, no se puede vivir. Y muchas personas, colegas, y gente que ha trabajado con nosotros, personas me refiero de otras culturas, ¿no? Propios de otras culturas, de otros senos, sienten el saborcito, el calor, el latir, que dejan que la cosa esté media desprolija, pero fluye, ¿no? Entonces es muy importante también, porque cuando entendamos cuál es la punta del ovillo o cuál es el lugar por donde cada una de las ciudades tiene que comenzar, después ya hay mucho camino realizado, porque estos 15 años de experiencia de Smart Cities no es que se tiran a la basura, hay un montón de experiencias hechas. No las puedo, o yo no me animo a llamarlas ciudades inteligentes. Yo no me animo a celebrar una en todos los sentidos, porque muchas, sin querer, han endurecido algunos aspectos, que son probablemente los más importantes, ¿sí? Me refiero a todo aquello inmaterial, me refiero a todas aquellas acciones que son intangibles, que probablemente es más importante cómo la pasaste, con quién estuviste, a simplemente el lugar físico. Y esto pasa en cada uno de los rincones de nuestra ciudad. Y cada una de las personas, hablando en términos de identidad, de lo colectivo, del individuo, está atravesado por un sinfín de situaciones. Entonces, si pudiéramos acercarnos, en términos de inteligencia artificial, a lugares de la ciudad donde pudiera ayudarnos a distinguir cada uno de nosotros cuáles son las emociones que estoy probando, sería como, aquí hay una señal de tránsito muy linda que dice inhale, exhale, ¿sí? Así como fuera un stop, que uno dice, no es solamente un stop de los vehículos, es tómate un minuto, hace esto. Y si hubiera este tipo de cosas, si cada uno fuera más responsable de todo aquello que nos atravesó durante el día, sería hasta un crecimiento no solamente individual, sino también colectivo. Y este tipo de cosas, sumadas a la tecnología, se potencian, porque la tecnología acelera cualquier proceso, positivo o negativo. Entonces, hay que primero tratar de entender estos matices, para tratar de no caer en errores del pasado. Otra de las cosas que yo creo muy importantes de esta etapa que tenemos por delante es las pequeñas frutas que están al alcance de la mano. Aquellas cosas que con poca tecnología o con no mucha más tecnología podemos resolverlas. Porque ya tenemos mucha tecnología a disposición, simplemente es cuestión de frenar y recablear algunas cosas. Y estas cosas son muy, muy, muy interesantes, porque van a generar bienestar en la población, y estas van a ser muy fáciles de replicar en otros lugares. Porque antes no teníamos, no sé, casi internet, y ya comenzábamos con ciudades inteligentes, y hoy tenemos no solamente muy buena transmisión de datos, sino tenemos dispositivos muy sofisticados, a precios muy asequibles. Entonces también tenemos que saber aprovechar eso en este lado del mundo. Totalmente, hay una claridad con lo que dices. Las generaciones que han pasado antes de nosotros han tenido una disposición, principalmente en la percepción de cómo se mueve el colectivo social. Uno de los principales componentes de la ciudad, a través del capital humano, la persona per se, que es la que diseña constantemente, principalmente el primer momento que tenemos como seres humanos, además de latir nuestro corazón y activar todos nuestros sistemas, es nuestra articulación, nuestra fonética.
tener el uso de la palabra, el uso de la voz, articulas en materia de construir o destruir. Cada quien tomará la decisión que quiera, pero ayuda a que todos nuestros campos cognitivos, todo lo que existe en nuestro valor de conocimiento, pueda ser aplicado. Trasladar ese conocimiento de articular palabras, el idioma que hables, siempre hay un momento común. Vas a alguna ciudad, ves un stop, es rojo, sabes que es stop, sabes que hay que pararse. Una luz verde te dice siga. Hay condiciones generales de la mente humana que están compuestas para un ámbito universal. Me parece muy importante también que desde la escala del desarrollo de Smart City coincido también que no existe hoy una que pudiéramos señalar que diga este puede ser un referente. Hay variables y posicionamientos que tienen de positivo esas ciudades que se deberían tropicalizar a los sectores o a los ecosistemas que nosotros vamos a diseñar en este próximo, ni siquiera futuro, estamos hablando ya en el inmediato. Otro punto importante sobre la correlación del desarrollo con una Smart City. Hace 20 años, cuando comencé a trabajar todo este enigma, se diagnosticaba que un modelo como este tipo iba a ser el bastión del nuevo desarrollo económico. Sin embargo, la mente humana puede ir al camino de la luz o puede ir al camino de la destrucción. Mucho del valor que empezó a crecer desde el lado privado era generar negocios en el corto plazo. Negocios que empezaron a pervertir mucho la relación desde el campo de la movilidad, del cambio climático, la propia seguridad, ¿no? El diseño pues, también de la vivienda, principalmente, que es el campo donde tú regresas o empiezas o inicias tu día. Ese valor propositivo de generar ejemplos como han sido muy referenciados en el caso del modelo español y que se vuelve también un paradigma en la propia Europa y luego se traslada al continente americano con los modelos de Estados Unidos, empieza a tener una forma de estrecharse el modelo de desarrollo de Smart City. Y esto va mucho en el campo de un análisis que hice hace tiempo, antes de asumir un cargo, que propiamente la escala la mencionabas. El tema de desarrollar las guías no es algo que fue hace mucho tiempo, tiene poco tiempo que se empezó a realizar. Y era un ejemplo que yo ponía, ¿no? En la red natural, en la red propia del planeta, toda planta, todo ser vivo está conectado por campos electromagnéticos. Cuando el hombre, el humano, comienza a entender la matemática y con ella empieza a desarrollar la energía, se da cuenta que la energía es un aliado propio externo y que también cuenta con ella en la forma interna. Con ello empezaron a haber desarrollos importantísimos, la parte de la revolución industrial, todos los ecosistemas como los vivimos. Empezó el proceso de depredación, una sociedad que tiene que ir depredando ecosistemas para poder implementar ciudades. Cuando el concepto cambia y nos damos cuenta que el modelo que estamos viviendo empieza a tener un deterioro porque nos estamos acabando mucho de lo que son los activos que tenemos, te das cuenta que el desarrollo del propio ecosistema del planeta tiene unos campos que son redes neuronales llamadas micelios. Esos micelios, que también están en nuestro campo cerebral, radican mucho en nuestro ADN. El ADN humano, esta cadena helicoidal, tiene los dos extremos que se llaman telómeros. Van en relación de que cuando tú te sientes bien en tu ciudad, tu estadio natural, y vas en el proceso de sentirte bien, tus telómeros se extienden. Cuando hay factores que asimilas, por ejemplo, el afecto de una madre, de un padre, de un amigo, de una amiga, la pareja, de cómo te tratan en un sistema también de gobierno, tu estado emocional, tu estado de percepción se elonga, se ensancha. Cuando empiezan los valores negativos, se comprimen. Esa acción que tiene nuestro ADN hace y provoca sensaciones cotidianas, normales, naturales, que empezaron a tener caos propio en la toma de decisiones. Desde los más elevados en toma de decisiones claras, llámese público o privado, hasta de los factores más pequeños del ecosistema, los propios hijos o personas de la sociedad más blanda, que son los que van creciendo y entendiendo un nuevo ecosistema. ¿Qué me di cuenta en el trayecto de estar desde un ministerio de Relaciones Exteriores y desde la posición de una presidencia de la Asamblea de la propia ONU Habitat? Fue quitar eso, hacerlo de un lado, como quitas la pantalla de tu
teléfono y ves esa canvas, como decías, en blanco. ¿Qué hacer? ¿Cómo propiciar que este modelo se vuelva una variable dentro del ecosistema? Que tengas opciones de abanico y que digas, creo que un modelo puede ser favorable para este ecosistema. Un modelo de ciudad puede ser adaptado para esta región. Significativamente comenzamos un trabajo muy importante que lo denominamos interconectando ciudades de manera inteligente. El primer paradigma que chocamos fue en una región más rural que te imagines en México. ¿Por qué me vas a traer un modelo de ciudad inteligente si lo que necesitamos es alimento, necesitamos trabajo, necesitamos producir? El primer campo de acción que tuvimos que ejercer fue un campo desde la psicología. El campo de activación, de decirle a la gente, no vengo aquí a darte tecnología, vengo a enseñarte a trabajar en conjunto para que este valor de llamarnos como fenómeno de una ciudad inteligente provoquemos humanos, en principio, tomadores de decisiones inteligentes. ¿Qué hacer con el conocimiento que tienes? Dadas las circunstancias de todo lo que llevó este gran proyecto, pudimos establecer en la primera sesión de la asamblea ordinaria y general de la propia ONU Habitat, buscar un mecanismo que las naciones no pudieran adoptar, un fenómeno Smart City. Cuando llegamos a la asamblea, nos dimos cuenta que no éramos la parte del continente, sino había de los 194 países miembros, 160 votaron a favor de poder crear este modelo como un modelo Smart. Hoy, cuando aplicamos todo el mecanismo, lo que sí me di cuenta, y es algo dentro de las guías, es que la transformación digital tiene 4 campos. La primera vertical es todos los datos que nosotros generamos en nuestro día a día. Usamos los datos. Las matemáticas, la música nos han acompañado a través de los datos. Toda transformación hoy que requiere una ciudad, primero la analizas, base en los datos. Ya no pasas al modelo empírico, pasas al modelo mecánico de estudiar, entender, comprender y ejecutar. La primera variable del Big Data va concatenada con el Internet de las cosas. No es un invento de la humanidad, es una adaptación propia de la humanidad, la revolución del Internet o de la transformación digital. Y luego te vas al campo del cloud computing, cómo almacenar esa información. Y en la última escala, entras al campo de la inteligencia artificial. Creo que hablando en términos de Smart City, hoy vamos a entroncar con una variable importantísima y bellísima. Vamos a desafiarnos todos los humanos a la comprensión de la revolución digital. Todo, sea urbana, sea de escala muy desarrollada en la ciudad, los componentes dentro de la misma, público-privado, van a tener una escalabilidad de adaptación. Hoy lo que yo veo en el mundo cotidiano es que los tomadores de decisiones tienen un factor como el que acabas de sembrar, una identidad, un amor propio, un factor de cambio, una necesidad de dejar de estar viviendo lo mismo, el caos, por empezar a generar propiamente, desde el campo de la propia luz de cada ser humano, brillar constantemente en factores de cambio, adaptación, y que esto se vaya a una revolución generacional. Creo que la gran labor que hemos venido haciendo, porque para todo el público comenzamos, nos seleccionan a partir de diciembre de 2023, y a partir del 2024 comenzamos a hacer toda la trazabilidad de las guías y hemos estado en todas partes del planeta, tanto Santiago como su servidor, trabajando constantemente desde el Parlamento Europeo, el Parlamento francés en Estrasburgo, en California, en el estado de Brasil, en fin, en diferentes partes del planeta. Hoy hay un producto importantísimo que estará dispuesto para todos y cada uno de ustedes, pero ¿qué factor? Para ir entrando a materia del cierre en este espacio, ¿qué factores consideras que sean necesarios para que esto vaya más allá de la teoría, de la buena disposición, a un campo de aterrizaje, para que sea un núcleo constante, que hablemos ya de ciudades inteligentes, no como fenómenos aislados, sino como acciones específicas? Bueno, nosotros desde Uficis tenemos como algo que nos funciona en todos los ejercicios, y es la escucha activa. Tratar de leer entre líneas, no solamente lo obvio, no solamente lo que es explícito, lo que se entiende que puede ser deseable, sino también entender un poco más allá de lo aparente.
Y no me refiero a que lo aparente es superficial, lo aparente es lo necesario. O sea, hablemos de cuestiones de toneladas de residuos o de basura, pero ir más allá de las cosas. Eso yo creo que es importante para tenerlo como si fuera en un hombro, ¿no? Como si fuera, tengo dos lados, hay uno que necesito que esté como súper atento y súper alerta, de tratar de entender y de leer entre líneas, no solamente lo dicho. La otra cosa para aterrizarla, y que va muy de la mano, por eso lo pongo en el otro hombro, es comenzar con algo, identificar un problema o algo que puede ser un atractor o un distintivo. Y si no, bueno, en tratar de entender cuáles son las características si fuera de esa ciudad dormitorio, es decir, que sea más familiar, que las personas tengan lindas actividades en el fin de semana, que puedan vivir aún siendo una ciudad dormitorio en actividades que vayan un poco más allá de lo comercial, creyendo que solamente las personas o consumen o duermen, y tratando de escoger alguna variable de estas. A partir de ahí es una cuestión de cómo uno ordena todos o varios de los campos que hacen a una ciudad inteligente. ¿Por qué? Porque si alguien, un ciudadano a pie, me pongo como ahí por un lado mirando la ventana, me pregunta una persona, me dice, ¿pero qué es una ciudad inteligente? Es una ciudad, si centrada en las personas, es una muy buena ciudad, grande o chiquita, pero que está bien cableada. Esta es la respuesta que yo le daría si fuera alguien que casi no tiene tiempo de escuchar. No es algo que es dorado o lleno de vidrio, es eso. Es una buena ciudad que se conoce, que se entiende, que sabe cuáles son sus puntos débiles, que sabe cuáles son sus virtudes, pero que está bien cableada. Entonces, este tipo de cosas yo creo que son las llaves de entrada para tropicalizar, para tropicalizar y para dar vida a las ciudades, a los comienzos de un camino hacia las ciudades inteligentes centradas en las personas, porque tampoco vamos a nosotros cometer el mismo error. Vamos a comenzar con las ciudades que así lo requieran, un camino de sana escucha, de no ponernos de un lado o del otro, sino del lado del proyecto. Es como cuando uno tiene una pequeña compañía, no sé, un vendedor de leche. Los amigos no van a ir a pedirle regalada la leche, van a ir a ayudarlo y en vez de comprarlo uno van a comprar otro. Se van a poner del lado del proyecto, se van a poner del lado y vuelvo a las personas. Entonces, si uno comienza de esta manera, que parecen matices demasiado mórbidos, demasiado soft, yo creo que es comenzar con el pie correcto. Después todo lo demás va a ser muy rápido. Pero si uno instala primero toda la tecnología y después empieza a hacer este trabajo, puede ser un poco tarde. Por eso yo comenzaría con estas llaves. Una es la escucha activa y la otra es identificando dónde a mediano y corto plazo se van a encontrar frutos. Totalmente de acuerdo, coincido plenamente. El caso muy particular para materia de cierre, ¿dónde pueden seguirte todo el público que nos escucha, que nos comparte esta inquietud sobre el tema de ciudades inteligentes? ¿Dónde te puede localizar? ¿Qué redes sociales maneja? ¿Qué inquietud te puede enviar para decirte un proyecto y pues, doctor, nos puede ayudar? ¿Cómo es ese diálogo, esa comunicación? O a lo mejor eres un ente virtual, ¿cómo es? Bueno, soy una persona que revisa el correo, que revisa el teléfono, que responde o que me tienen que dar tiempo que no respondo los llamados. Puede ser tanto por Instagram, santiago.capre, puede ser por LinkedIn, me pueden encontrar en general, pero no es difícil llegar, todo lo contrario. Muchísimas gracias, Santiago, por este espacio. Ha sido demasiado nutritivo escuchar una voz, además de la expertise, un gran hermano en la visión de lo que estamos compartiendo ahora con el desarrollo de Smart Cities. Hay una evidencia muy clara y eso lo pongo siempre en la mesa. Toda persona, todo proyecto, todo actor público que quiera emprender un modelo
desde la óptica de Smart City, pueda buscarnos, que busque a los mejores, que sepa por qué hay una correlación y el por qué se están creando estas guías que ya se mencionaron aquí, pero que también vayan de la mano en este gran activo de poder trabajar en conjunto para generar el fenómeno que necesitamos todas las ciudades, el fenómeno de crear ciudades smart de forma inteligente con ciudadanos inteligentes. Quiero agradecer el espacio también a la empresa Conesh, que nos da esta oportunidad de compartir un diálogo, nos preste el espacio, y también agradecer a la presidenta, CEO y fundadora de Smart Media Group, Jessica Cervantes, y su servidor, vicepresidente también de Smart Media Group, doctor Hugo Isaac. Ya saben que nos pueden escribir, compartir, buscar, pero sobre todo generar un mejor modelo de crear ciudades de manera inteligente. Muchísimas gracias a todos, nos esperamos pronto. Un abrazo.